El fin ha llegado. La humanidad trata desesperadamente por sobrevivir enfrentándose contra las hordas creadas por el terror. Hoy, en las pantallas, Infierno en la Tierra. Hola a todos, soy Ezcardan, de nuevo pues disculpar, ya sabéis el ritmo que estoy llevando últimamente, que me han pedido grabar vídeos. Voy a intentar hacer algo y vais a tener unos cuantos vídeos adicionales en lo que se refiere a reseñas para, digamos, igualar estas semanas que digamos que he estado más despreocupado con el canal, ¿no? Ha habido muchos compromisos, no voy a detallar, pero pasando por el podcast, jornadas, partidas variadas, pruebas de juego, etcétera, que me ha impedido un poco estar, pero por fin hemos llegado. Infierno en la Tierra. Este futuro del universo Deadlands es el futuro oficial, en principio, porque hace referencia a algunas cosas que pasan en Deadlands normal, en el Deadlands Reloaded, que aún no hemos visto en español porque estamos a la espera de que probablemente, bueno, Pinnacle parece ser que ha dado a entender que va a haber una nueva edición de Deadlands Reloaded, que digamos que la gente de DHT pues ha paralizado la salida de Deadlands en español hasta la espera de que salga esta nueva versión. Suponemos que con el nuevo básico, el Adventures Edition, creo que es, se animen ya a sacarlo y podamos verlo en español. Ese Deadlands, por cierto, yo no sé lo que va a pasar, porque no sé cuál debe ser la línea editorial. Hay una cosa que tiene Deadlands, que son las 4 campañas que se mencionan aquí. Y bueno, este libro menciona muchas cosas que ocurren en muchos de tanto de Deadlands Reloaded como de Deadlands normal. Y hay muchos acontecimientos que hablan y te dicen, te desvían esos libros para encontrar detalles. Es una lástima que no podamos tenerlos en español. Además, hay que decir que Deadlands Infierno en la Tierra también es una segunda versión del Infierno en la Tierra que no era Sabas, que era con el sistema antiguo, que también hacen algunas referencias a algunos detalles. De hecho, se pone detrás de una batalla bastante importante que hay entre algunas de las importantes facciones del mundo de Deadlands, pero bueno, no hace falta saber del clásico, se puede jugar en esta sin saber del Deadlands normal, aunque se ayuda bastante. Y además, bueno, como veis, es un pequeño tochillo para ser una ambientación Sabas, que estamos acostumbrados. Tiene más o menos el mismo tamaño que 50 brazas y bueno, pues para mí es, junto con esta, una de las ambientaciones más completas. No es de mi favorita, pero se encuentra en un top muy alto. Pero es que Texas University y yo tenemos ahí una relación importante de amor-amor, ¿no? Y bueno, ¿qué nos va a hablar Deadlands? Lo primero que va a empezar es con la Gran Guerra de los Espíritus, ¿no? Digamos que el mundo de Deadlands, bueno, nos va a hablar primero una introducción hablando de todo, un poco las cuestiones de Deadlands, ¿no? Incluido la Gran Guerra de los Espíritus. Digamos que el mundo de Deadlands es un mundo en el que es una ucronía en la cual los Estados Unidos, digamos que la lucha del norte contra el sur no termina en un impasse. Entonces se crean los Estados Confederados de América y los Estados Unidos de América. La Guerra Fría va a llegar se da realmente entre estas dos potencias, ¿no? Tiene importancia un poco lo que ocurre en el resto del mundo. Todo orbita alrededor de estas dos importantes potencias, en las que van a llevar una cosa distinta. Otra cosa que tiene el mundo ucrónico con respecto al nuestro es que los nativos americanos habían contenido una serie de criaturas, que son los 4 jinetes del apocalipsis en general, que evitaban que la Tierra fuera invadida por la terrorformación. Es un momento dado en el que, digamos que las criaturas cada vez van apareciendo vampiros, hombres lobo, espíritus, demonios, hasta que llegado a un cierto momento dado, pues digamos que esa zona es terrorformada y lo sobrenatural, lo maligno, lo impregna todo, ¿no? Todo eso está guiado por los 4 jinetes del apocalipsis, que eran los ajustadores de cuentas. Y bueno, pues todo esto se va transformando, ¿no? La cosa es que cuando los europeos invaden Estados Unidos, bueno, toda esa zona, digamos que parte de los controles de seguridad que evitaban que esto invadiera la Tierra, pues son aniquilados, ¿no? Y empieza una venganza. Además, los humanos empiezan a usar una especie de roca espiritual
que es como una especie, lo utilizan como el carbón, ¿vale? Y para ello crean incluso las bombas atómicas con este tipo de material. Existe toda nuestra tecnología, pero digamos que hay una parte importante que funciona con esto. De hecho, es muy gracioso, ¿no? Porque cuando explotan estas bombas, pues salen espíritus, y los espíritus empiezan a buscar gente para alimentarse de ellos y aterrorizarles. Es un concepto muy cachondo y muy curioso. Aquí se ve una explosión de este estilo. Y creo que es una cosa que le hace el mundo de Deadlands tremendamente original y tremendamente divertido. Porque esta ciencia súper loca le da un sabor especial. Bueno, el resto del capítulo de introducción nos va a hablar, por ejemplo, cómo funciona la radio por satélite, las comunicaciones, las monedas, todo lo que es el cómo funciona el mundo del 2075, creo recordar que era. ¿No? A continuación nos van a hablar un poco de las facciones, que el quién es quién en el mundo de Deadlands, en el cual pues tenemos desde mercenarios hasta mutantes, hasta el condominio, que es una especie de federación de ciudades, podríamos decir, ¿no? Los mutantes independientes, las sectas, los grandes grupos de poder. Es interesante, esto yo hacía tiempo que no lo veía, es un juego que tiene un sabor, yo diría, noventero, en el que me refiero a noventero. Aquí es una ambientación detallada. Es una ambientación detallada con reporte de sus grupos de poder, sus PNJs importantes, su metatrama, aunque no va a evolucionar mucho. En la versión Savage World, en la edición previa se avanzó y de hecho esto lo deja al final de una de las campañas de la versión no Savage. Y todo esto, creo que eso es interesante, ¿no? En un momento en el que vivimos, en el que las ambientaciones se dejan de forma excesivamente vagas, esto digamos que detalla y deja muchos huecos. Eso es interesante porque, si bien las ambientaciones que son más vagas son muy potentes a la hora de hacer narración conjunta y de rellenar cosas, a veces es perdido. Cuando no te detallan lo suficiente, vas en una carretera sin rumbo y sin brújula. Cuando te detallan, pero te dejan huecos dentro de la ambientación para que tú puedas rellenar, yo creo que tiene una potencia adicional y le da un sabor a los mundos especial. Es algo que poco a poco estamos perdiendo en el mundo del rol. Las ambientaciones muy detalladas empiezan a estar en un peligro grave de extinción, que estamos técnicamente apenas se dan, siguen existiendo, y porque hay mucho romántico y sobre todo tiene que ver porque con los libros de ambientación no se venden. Entonces, claro, si tú tienes que poner un sistema de ambientación, las dos en uno, suelen ser libros pobres. Y los libros de ambientación, los que los americanos llaman libros de puff, no suelen ser muy... No están en el top de ventas, la verdad. Pero bueno, afortunadamente los mundos de Pinacle, aunque algunos están más detallados que otros, este es de los especialmente detallados, al igual que el Deadlands normal, igual que 50 brazas. Al llamar al manual básico, tienen reglas, pero las reglas que tienen son añadidos, no es parte del núcleo del core. Pueden darle mucho bombo a la ambientación, y esta es una cosa que este libro pues tiene, ¿no? Tienes los templarios, tienes los bibliotecarios, tienes las bandas de la carretera tipo Mad Max, porque esto aúna de todo. O sea, tienes templarios que montan en motos, cual jinetes, riders, por la coña del inglés del rider, no es tanto una persona que monta algo, y va desde un tipo que va en un coche, a un tipo que va en una moto, a un tipo que va al caballo. Todos son riders. Tienes bandas tipo Mad Max, tienes bandas de mutantes religiosos, tienes toda esta locura del protestantismo tan propia de Estados Unidos, tienes confederados, tienes hombres lobo, es un mundo que te da una cantidad de ideas, que mezclando esta ciencia ficción loca, Tesla Punk con un futuro completamente loco. Es una ciencia ficción tan ochentera, setentera, cuando las fronteras entre la ciencia ficción y la fantasía estaban completamente disueltas.
nadie se preocupaba de hacer una distinción de géneros. Cuando alguien coge esto, a mí me parece maravilloso. Yo sé que hay gente que no le gusta estas combinaciones, pero yo soy súper fan de este tipo de elementos, como por ejemplo que unos elfos que adoren a un reactor nuclear que realmente alimenta a la ciudad de los elfos en un mundo de fantasía. Pues a mí son cosas que me molan y me flipan, ¿no? Y demuestran una imaginación y la capacidad de romper las ideas preconcebidas, que bueno, pues este libro es ese ejemplo no se da, pero que este libro es un ejemplo perfecto, ¿no? Este tiene más que ver con los pecados y con la terraformación de los lugares, la magia chamánica, lo espiritual, el cómo se ha corrompido. La verdad tiene su interés, ¿no? Todo hace, por cierto, referencias muchas veces a campañas o localizaciones que te dicen que tienes que ir a suplementos de otro lugar. Eso, mal. O sea, está bien, pero mal, porque no lo tenemos en español. Claro, si tú lees inglés, pues te vas a Drive-Thru y te metes en los suplementos y los compras por una miseria, pero en español no tenemos esa fortuna. Bueno, tienes una Gaceta del Mundo del Devastado Oeste, es una especie de pequeña localización en el que te hablan de los lugares más importantes de los Estados Unidos. Algunos lugares como la Gran Cuenca, el vertedero de Salt Lake City, el laberinto de Los Ángeles, no Los Ángeles, Los Ángeles y Las Vegas, el desierto de Oregón. Bueno, te hablan un poquito de un montón de localizaciones. Lamentablemente, pues como no somos americanos, pues muchas de las referencias y el ver cómo ha modificado el mundo pues no nos impacta tanto, ¿no? Porque pues hablan de lugares que, pues claro, en la cultura popular, pues la zona de California y la zona de Nueva York y de Vieja Inglaterra, pues todavía la tenemos un poco visualizada. Pero cuando te hablan del desierto de Oregón o de los llanuras de Oregón, pues digamos que en España nos es un poco desconocido, ¿no? Y bueno, hace falta investigar un poco para ver y que te choque los cambios de ambientación. Bueno, viene un capítulo de los héroes. Este ya es un capítulo más para crear personajes, en el que nos hablan un poco nos ponen un resumen de los grandes grupos en los que está unido la gente: los mercaderes, los pistoleros, los guerreros indios, los chatarreros, los chamanes tóxicos, los templarios, y un poco el qué palo van, ¿no? Por si te quieres empezar con un personaje de alguna de estas organizaciones. Viene la creación de razas, que bueno, principalmente seres humanos, pero hay un par de razas adicionales, como mutantes y tal, pero bueno, en principio esos son como plantillas que tienes dentro del humano, ¿no? No está pensado para llevar algo que no sea humano, aunque creo que si tienes el libro de algún libro puedes hacerte algo medianamente chulo, ¿no? Como un hombre lobo o algo así, si te apetece crearlo. Tienes el básico o tienes la guía de terror, creo que puedes hacerlo y pueden crear cosas interesantes, ¿no? Un capítulo de ventajas y desventajas propias de este mundo. Muchas de ellas son este tipo de cosas que yo decía, como por ejemplo el mutante, la gente de la parca, porque hay una serie de personas que mueren y resucitan, ¿no? que a mí me parece una cosa muy cachonda, ¿no? Es una especie de guerreros no muertos, pero que no tienen por qué servir al mal, ¿no? Y es curioso. Ventajas, bueno, no más ventajas todavía. Muchas de las ventajas, ya os digo, son para coger los poderes, ya sean las mutaciones, los poderes de la fe, los poderes mágicos, la arcanociencia. Ya os digo, todo esto, llevar un reencarnado, que es como se llaman los hombres no muertos estos. Un capítulo de equipo bastante amplio, por cierto, con un montón de cosas, armas, una cantidad de armas a distancia y de vehículos bastante importante, con un montón, bueno, los capítulos de equipo. Esto yo siempre lo digo, ¿no? Y lo vuelvo a repetir. Esto depende mucho de cómo lleváis vuestras partidas. Yo he visto directores de juego que al equipo no le dan importancia, y algunos que, vamos, más te vale llevar apuntado hasta el precio que te ha costado las botas. Como seguimos, ya os digo que los vehículos son importantes y vienen varios, desde vehículos civiles hasta vehículos militares, vehículos de todos tipos, reglas de ambientación, que bueno, pues tienes las tormentas espectrales, bueno, todo lo que va a afectar directamente a la ambientación. Y a continuación ya tenemos lo que se llama La Tierra de Nadie. Eso es el libro del jugador, son 100 páginas, y a continuación de aquí tenemos el plato fuerte, que es el libro del director de juego. La Tierra de Nadie. Aquí vamos a tener una importante sección, en la que primero vamos a tener todo lo que son los personajes que tienen poderes.
pasando desde los agoreros, que son personajes que tienen acción a mutaciones y bueno, usa la fe. Los chamanes tóxicos, que bueno, podrían ser los indios americanos que rinden a los espíritus corrompidos por los problemas tóxicos. Los chatarreros, que es gente que se dedica a coger cosas y a juntarlas para hacer una especie de ciencia bastante loca. Tenemos a los psicos, que son gente que utiliza poderes psíquicos, los que podrían ser los hechiceros, que no están tanto basados en el chamanismo. Los reencarnados, que son estos hombres que han logrado resucitar porque un espíritu se ha metido dentro de su cuerpo después de morir y han sido resucitados. Los templarios, que utilizan también el poder de la fe en Dios, en algo superior, porque te dicen que puede ser perfectamente islámico, si te apetece, ¿no? O sea, los templarios es gente que utiliza el poder de la divinidad para hacer cambios en el mundo, ¿no? Es esto de que te da a entender que realmente pues Dios o algo similar existe, ¿no? Y tienes pues promesas y todo ese tipo de cosas. A continuación tenemos un capítulo de climatología y otras cosas raras, como las radios, porque las radios pueden funcionar o no, porque existe una especie de tormenta, como tormenta diforme, que evita que la radio entonces te permite justificar que la gente esté incomunicada, el cómo caminar, el cómo llevar a cabo lugares, y cosas locas, ¿no? Tenemos todas las reglas de mutación y todas las tablas de mutaciones, una serie de tablas de creación de cosas random y de chatarrería, reglas adicionales para reencarnados y lo que se llaman los niveles de miedo. Los niveles de miedo es a qué nivel está terraformados las zonas. Pues básicamente a medida que el nivel de miedo va aumentando en una zona, pues va terraformándose hasta llegar al punto en el que directamente pues las pesadillas pueden moverse por el mundo, ¿no? Va de 1 a 6. A continuación, pues bueno, tenemos el capítulo del Devastado Oeste, en el que nos van a venir bastante más detallado y pormenorizado, con ideas de aventuras y secretos de todo el Salvaje Oeste. Es un capítulo muy denso, muy complejo de leer, en el que te describen gran parte de Estados Unidos, con referencias cruzadas a veces a suplementos de Deadlands, o te dicen que que da la sensación de que hay aventuras o campañas en esos lugares, y es que luego te vas a la tienda de Pinacle, de Drive-Thru, y ves que es así, que es que hay un suplemento, una campaña que tenía que ver en esa ciudad, y te hace referencia no solo aquí, sino a Deadlands, el del pasado. Esa parte a veces es frustrante porque quieres saber más de esa zona, o te interesa, o te ha picado, y tienes que irte a suplementos en PDF en inglés, y ya no mola tanto. Es un capítulo, ya os digo, muy, muy, muy denso. Excesivamente denso en algunos momentos. Pero está muy chulo. Tenemos Monstruos y Descarriados, que es una especie de bestiario de este mundo, con todas las bestias especiales que podemos llegar a encontrarnos. Y aparte de estos monstruos, pues también existen PNJs importantes de la ambientación, ¿no? Las jefes de las facciones, personas importantes. Yo os digo, la ambientación está chulísima, tiene algunos conceptos desde el punto de vista religioso, espiritual, tanto el concepto de la guerra, cosas de la ciencia loquísima que tiene, tiene muchísimos conceptos que pueden molar. Es una forma distinta de vivir un apocalipsis. Y yo creo que está especialmente chulo. Además, ten en cuenta que el apocalipsis aquí ha ocurrido hace relativamente poco. La gente le pasa un poco lo mismo que a Frágil. La gente recuerda perfectamente cómo es en el mundo anterior, porque es que han pasado 5 años desde que el mundo se fue a tomar por culo. Con lo cual es aún más interesante por eso, porque todavía da la sensación, tienes esa esperanza de poder recuperar, poder ganar al apocalipsis. No tienes esto de que eres la segunda o tercera generación después del apocalipsis y estás jodido. No, las cosas funcionan, existen, todavía hay tecnología que puede existir, pueblos que nos hayan enterado, hay posibilidades. Yo os digo, es un libraco, y para mí es la gran ambientación, junto con 50 brazas, dentro del mundo de Savage World a día de hoy. Me falta leer Bestias y Bárbaros, que probablemente se cuele en este top fácilmente, porque tiene un pintaza bárbara.
Y bueno, pues tenemos también EXO 2963 y cosas que no han salido, pero de las que han salido y he podido leer, a falta de Bestias y Bárbaros, esto es un muy recomendable. Si os mola el posapocalíptico y os mola la cosa de fusionar ciencia y magia, os va a molar bastante. Este es un auténtico recomendado. Es una ambientación densa, compleja, como que sabe a otra época, porque está hecha en otra época, y quizás eso a lo mejor os puede echar para atrás. Es una ambientación, no está 100% cerrada, de hecho el 90% de las ambientaciones no lo están, ni siquiera cosas como Leyendo los Cinco Anillos tiene una ambientación cerrada en realidad, pero digamos que está suficientemente detallada como para dar miles de ideas y suficientemente abierta como para poder montar los huecos casi como tú quieras. Un 100% recomendable, ya os digo. Mola un montón. Este es top. Y bueno, los siguientes vídeos voy a intentar colgar durante un par de semanas un par de vídeos para compensar la pérdida. Voy a hablar próximamente de Emo, de Ritos de Sangre y de Juego Sucio. Así que... Ah, bueno, y de Sombras de Endoland también. Está aquí en el montoncito. Tengo aquí... Voy acumulando aquí las cosas que quiero reseñar en un plazo corto de tiempo, ¿no? Sin irme a la estantería. Pero bueno, ya lo iréis viendo. Soy Ezcardan, hasta otra.